Jóvenes estudiantes de grado 10 de la institución educativa Antonia Santos, bienvenidos de nuevo a su clase de física. Hoy vamos a hallar por métodos analíticos la suma de dos vectores, es decir, por el método de las componentes rectangulares. Aquí tenemos dos vectores A de 12 newton, es decir, es una fuerza que forma un ángulo de 28 grados con la horizontal. Y tenemos un vector B de 20 newton que forma un ángulo de 64 grados con la horizontal. Lo primero que debemos hacer es trazar sus componentes rectangulares. Vamos a borrar aquí para ganar espacio en nuestro tablero, que es un poco pequeño. Listo. Entonces, como vimos en el video anterior, trazamos rectas paralelas al eje de las y recta paralela al eje de las X para determinar las componentes del vector A, las componentes rectangulares. Entonces el vector A tendrá esta componente que va desde el origen hasta este punto, entonces este será A sub X. Y esta otra, que va desde el origen hasta aquí, será A sub Y. De igual manera procedemos para trazar las componentes del vector B. Una recta paralela al eje de las y una recta paralela al eje de las X, o siempre que pasen por la flecha, la punta de flecha de cada vector. Y entonces tendremos aquí la componente horizontal del vector B, va de este punto hasta aquí, entonces la llamamos B sub X. Y esta que va de aquí, desde el origen hasta este punto, es B sub Y. Perdón, sí, B sub Y. B sub Y. Entonces ya tenemos trazadas las componentes tanto horizontal como vertical de los dos vectores. Ahora entonces calculamos por las fórmulas que vimos anteriormente en el anterior video, las componentes de esos dos vectores. Entonces hallamos ahora las componentes. A sub X, ¿a qué es igual? A A por el coseno del ángulo que forma. Es decir, A, que vale ¿cuánto? 12 newton, por el coseno de 28. Coseno de 28 grados. Buscamos en calculadora el coseno de 28. Coseno, vamos a acercarle aquí. Coseno de 28. 0,8829. Entonces reemplazamos acá. A sub X igual a 12 newton por 0,8829. Y multiplicamos esos dos términos y nos da un resultado de 10,59 newton. Esa será la componente horizontal. Vamos a ponerle un chulito aquí porque esa la necesitamos más adelante. Ahora hallemos A sub Y. Fíjense, vamos en orden. A sub X, ahora A sub Y. A sub Y será A por el seno del ángulo que forma el vector con el eje de las X. Entonces aquí reemplazamos, sería 12, A vale 12 newton
por el seno de 28. Seno de 28. Y buscamos en calculadora seno de 28. Seno de 28. 0,4694. Entonces reemplazamos A sub Y igual a 12 newton por seno de 28, que es 0,4694. Multiplicamos los dos términos y nos da 5,63 newton. Listo. Hasta allí hemos calculado las componentes rectangulares del vector A. Ahora entonces le toca al vector B. Este es el vector A. Ahí le borré para ganar espacio, pues A, que vale 12 newton. Ahora llevemos las componentes del vector B. Entonces B sub X, ¿a qué será igual? Hombre, AB coseno del ángulo que forma el vector con el eje de las X. ¿Cuál es el ángulo? 64. Ojo, no se vayan a confundir. Entonces, ¿cuánto vale B? Reemplazamos los valores. B, 20 newton, 20 newton por el coseno de 64 grados. Y entonces B sub X será igual a 20 newton. Y de igual manera buscamos en calculadora el coseno de 64. Coseno de 64, y eso nos da 0,4383. Multiplicamos y eso nos da 8,76 newton. Ahora observen que la componente B sub X está dirigida hacia la izquierda. Entonces la consideramos aquí, este será el menos, entonces menos 8,76. Las anteriores componentes, la componente A sub X es positiva porque está dirigida hacia la derecha de 0. Y la componente A sub Y también es positiva porque está dirigida hacia arriba de 0. Bien, continuamos. Ahora hallamos B sub Y. B sub Y entonces será B por el seno del ángulo. Y reemplazamos. B vale 20 newton. 20 newton por el seno de el ángulo que forma el vector B con el eje horizontal, que es 64 grados. Y buscamos en calculadora el seno de 64. Seno de 64 es 0,89. Entonces nos quedará 20 newton por 0,89. 0,898. Multiplicamos los dos términos y nos da 17,95 newton. Miramos hacia dónde está dirigida esa componente. Está dirigida de 0 hacia arriba, entonces es positiva. En este caso, la única negativa es la que está dirigida, A sub X, que está dirigida hacia la izquierda de 0. Entonces, chuleamos aquí A sub X, A sub Y, B sub X, B sub Y. Bien, muchachos, entonces ya teniendo los valores de las componentes del vector A y del vector B, entonces el siguiente paso es sumarlas
las componentes horizontales entre sí y las componentes verticales entre sí. Eso generalmente se nota así. Sumatoria, este símbolo significa sumatoria. Es una letra griega llamada epsilon que expresa una suma. Sumatoria de fuerzas en el eje de las X, por decirlo así, o de vectores o de componentes en el eje de las X. ¿Ya? Entonces aquí en este caso sería A sub X más B sub X. Es decir, las dos que tienen X. Y entonces en este caso la llamamos R. ¿R de qué? De resultante. Entonces R sub X igual a sub X más B sub X. ¿Cuánto vale A sub X? 10.59. Será 10.59 newton más B sub X. Como aquí hay un menos, entonces sería menos 8.76 newton. Observen que las sumamos con el signo que nos resultaron acá. Entonces R sub X será igual. Buscamos calculadora. O destruimos aquí el paréntesis más por menos menos. Entonces nos queda 10,59 newton menos 8.76 newton. Procedemos acá en calculadora. 10.59 menos 8.76. Eso nos da 1.83 newton. O sea que la componente horizontal de la resultante mide 1.83. De igual manera hacemos con la componente vertical. Entonces escribimos R sub Y será igual a sub Y más B sub Y. ¿Cuánto vale A sub Y? Entonces, 5.63. 5.63 newton más B sub Y, 17.95 newton. Sumamos 5.63 más 17.95. Eso da un total de 23,58 newton. Entonces ya tenemos las dos componentes, tanto la horizontal como la vertical. Bien, jóvenes, teniendo ya las componentes horizontal y vertical de la resultante, la llamamos así R de resultante, entonces podemos hallar el valor de la resultante empleando la siguiente fórmula. R igual, fíjense, ya no tiene ni X ni Y aquí. R igual a la raíz cuadrada de R sub X al cuadrado más R sub Y al cuadrado. Y reemplazamos esos valores. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de R sub X, 1.83. Entonces queda 1.83 newton al cuadrado más R sub Y, 23,58 newton al cuadrado. Elevamos ambos términos al cuadrado y entonces vamos obteniendo lo siguiente. 1.83 al cuadrado. 1.83 cuadrado nos queda 3,3489 newton al cuadrado más y 23.58 al cuadrado nos queda 556,93
0,164 Newton al cuadrado. Sumamos lo que está dentro del radical. Sumamos 3.3489 más 556.0164. Y eso nos da un total de 559,3653 Newton al cuadrado. Extraemos la raíz cuadrada de ese número. Raíz cuadrada de 559.3653 y eso nos da 23,65 Newton. Ese es el módulo o valor numérico de la resultante. Bien, muchachos, entonces ya teniendo el valor de la resultante, fíjense que, bueno, hacemos un resumen hasta aquí. Trazamos las componentes de manera gráfica, las calculamos, las componentes tanto el vector A como el vector B. Hallamos la resultante horizontal del, la componente horizontal de la resultante y la componente vertical de la resultante. Luego encontramos valor numérico en sí de la resultante con la fórmula que ya les expliqué. Nos resta encontrar la dirección que forma este vector R con el eje horizontal. Para ello, repito, vamos a hallar la dirección que forma la resultante con el eje de las X. Cuando hablamos de dirección nos referimos a un vector beta cualquiera. Entonces aquí aplicamos la fórmula siguiente: tangente de beta igual a R sub Y sobre R sub X. Y reemplazamos esos valores. R sub Y es 23,58 Newton. Y R sub X es 1,83 Newton. Las unidades de medida que son Newton se simplifican. Y entonces nos quedan números simples. Entonces la tangente de beta la expresamos así: tangente de beta, dividimos este número, 23,58 entre 1,83, y eso nos da 12,88. Ya no colocamos aquí unidades de medida, no vamos a escribir Newton aquí porque se eliminaron, se simplificaron. Entonces nos quedan números simples. Pero ese es el valor de la tangente. ¿Cómo hallamos el ángulo? O sea, la dirección. Entonces vean, beta igual, nos cercioramos de que la calculadora esté en DEG. Mira aquí, D, esa letra D. Y entonces marcamos así: shift tangente, y escribimos el número 12,88. Cerramos el paréntesis, le damos igual, ¿ve? Y entonces nos queda 85,56. Ese sí es el valor del ángulo. 85,56 grados. Es decir, que la resultante forma un ángulo de 85,56 grados con la horizontal. Bien, entonces, ¿cómo damos la respuesta? Muy fácil, vean. Respuesta: R igual a 23,65 Newton, así. Y marcamos el ángulo, 85,56 grados.
Significa que la resultante forma con la horizontal un ángulo 85.56 grados. Bien, muchachos, entonces esperamos que hayan comprendido toda la aplicación de la teoría y se animen a realizar de manera efectiva su actividad número 3 de la guía número 3 sobre vectores, o sea, método analítico para sumar vectores. Que tengan muy buen día.